La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 marcó el inicio del fin para el narcotraficante más temido del siglo XXI. Pero su historia tenía aún un último capítulo por escribir: su extradición a Estados Unidos. Este traslado, lejos de ser un simple cambio de jurisdicción, simbolizaba su caída definitiva, enfrentándose a un sistema judicial que no podía manipular ni evadir. Tras su recaptura en Los Mochis, las autoridades mexicanas sabían que mantener al Chapo bajo custodia era un desafío monumental. Su historial de fugas, combinado con el poder que aún ejercía sobre el cártel de Sinaloa, convertía su encarcelamiento en México en un riesgo constante. Fue por esto que el gobierno mexicano tomó una decisión histórica: extraditarlo a América. El 19 de enero de 2017, en las vísperas del fin del mandato de Barack Obama, el Chapo fue entregado oficialmente a las autoridades estadounidenses, bajo estrictas medidas de seguridad. Guzmán fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Nueva York, donde enfrentaría un juicio en la Corte Federal de Brooklyn. La extradición del Chapo generó una ola de reacciones tanto en México como en el resto del mundo. Para el gobierno mexicano, este traslado representaba una victoria en su lucha contra el narcotráfico, una forma de demostrar que el país estaba dispuesto a colaborar con la justicia internacional. Sin embargo, también dejó en evidencia las fallas del sistema penitenciario mexicano y su incapacidad para mantener bajo control a uno de los criminales más poderosos de la historia. En Estados Unidos, la llegada del Chapo fue recibida con entusiasmo por las agencias de seguridad y justicia, especialmente por la DEA, que había perseguido al Chapo durante décadas. Pero al mismo tiempo, su extradición planteó un desafío: garantizar un juicio justo mientras se mantenían medidas de seguridad excepcionales para evitar cualquier intento de fuga o manipulación. En México, las opiniones estaban divididas. Mientras algunos celebraban su traslado como un triunfo, otros lo veían como una muestra de debilidad, señalando que el gobierno había cedido la responsabilidad de juzgar a uno de los mayores criminales de la historia. Para muchos, la extradición del Chapo simbolizaba la pérdida del control del Estado sobre sus propios problemas internos. En Nueva York, el Chapo fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano, una prisión conocida por su estricta seguridad y sus condiciones inflexibles. Ahí fue sometido a un aislamiento extremo, sin acceso a su familia y con un monitoreo constante, garantizando que no tuviera ningún contacto con el exterior. La extradición marcó el comienzo de su enfrentamiento con un sistema judicial que no podía ser sobornado, ni manipulado, ni intimidado. A diferencia de México, donde su influencia aún era palpable, en Estados Unidos el Chapo estaba completamente solo. Esta nueva etapa no solo representaba su caída personal, sino también un golpe simbólico a la estructura del narcotráfico que había construido durante décadas. Con su llegada a Estados Unidos, el destino del Chapo parecería sellado. Mientras su juicio se preparaba, el mundo observaba con expectación, esperando el desenlace de una de las historias más fascinantes y controvertidas del siglo. Tras su extradición a Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán se enfrentó al juicio más mediático y exhaustivo en la historia reciente del narcotráfico. Este juicio, celebrado en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, no solo buscaba condenar a un hombre, sino exponer las profundidades del imperio criminal que había construido y el impacto global de sus operaciones. El juicio comenzó el 5 de noviembre de 2018 y las acusaciones contra el Chapo eran abrumadoras. Enfrentaba 10 cargos principales, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio. Se le atribuía la importación de más de 200 toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, además de la dirección de un cártel responsable de las muertes de miles en México y en el extranjero. La fiscalía estadounidense presentó el caso como un enfrentamiento entre la ley y el crimen organizado en su forma más sofisticada. Para el sistema judicial, este juicio no solo era un esfuerzo por castigar al Chapo, sino también por enviar un mensaje claro: nadie, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la justicia. El juicio estuvo marcado por semanas de testimonios de antiguos socios, trabajadores y colaboradores del Chapo. Entre los testigos más destacados estaban Damaso López, conocido como el Licenciado, y Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quienes pintaron un retrato detallado de cómo operaba el cártel de Sinaloa.
Se habló de túneles fronterizos para transportar droga, submarinos diseñados para evadir radares y métodos de soborno que iban desde policías locales hasta políticos de alto rango. Cada relato era más impactante que el anterior, mostrando la sofisticación, la brutalidad y la capacidad de corrupción del cártel liderado por el Chapo. Uno de los momentos más controversiales del juicio fue cuando Emma Coronel, esposa del Chapo, estuvo presente en el tribunal mientras se relataban sus infidelidades y la violencia del cártel. La tensión era palpable y cada día revelaba nuevos detalles que mantenían al público y a los medios internacionales en vilo. El drama del juicio no solo se desarrolló dentro de la sala, sino también fuera de ella. Las medidas de seguridad eran extremas. Cada día la ciudad de Nueva York desplegaba una logística impresionante para garantizar que el hombre considerado como uno de los criminales más peligrosos del mundo no intentara escapar o fuera rescatado por su organización. Con el peso de los testigos y las pruebas presentadas, la defensa del Chapo luchó por desacreditar a los testigos, calificándolos como delincuentes que buscaban reducir sus propias condenas. Pero la evidencia era irrefutable. Grabaciones, documentos y declaraciones que lo vinculaban directamente con los actos más atroces del cártel de Sinaloa. Para la fiscalía, el caso estaba claro. Joaquín Guzmán no solo era un narcotraficante, sino el arquitecto de un imperio de violencia y destrucción que había afectado a miles de personas. La resolución de este juicio parecía inevitable, y con cada día que pasaba, el destino del Chapo se acercaba a su conclusión final. El juicio no solo condenó al hombre, sino que también expuso el alcance del narcotráfico en una era globalizada. Lo que comenzó como un problema regional en México se había convertido en un fenómeno mundial, y el juicio del Chapo fue un recordatorio de que el crimen organizado no conoce fronteras. El 17 de julio de 2019, Joaquín El Chapo Guzmán enfrentó lo inevitable. Después de décadas de ser el líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo, después de fugas espectaculares y una persecución incansable, su historia llegó a su punto final en una corte federal de Brooklyn. Ese día el juez Brian Cogan dictó la sentencia que marcaría el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia del crimen organizado. El Chapo fue declarado culpable de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo tráfico de drogas, conspiración para cometer asesinatos y lavado de dinero. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras que detallaron cómo había dirigido un imperio criminal responsable de introducir toneladas de drogas a Estados Unidos y de orquestar actos de violencia inimaginables. El peso de sus crímenes no dejó lugar a dudas. El Chapo era culpable de liderar una de las organizaciones criminales más sofisticadas y letales de la historia. La sentencia no fue una sorpresa, pero fue un golpe simbólico y contundente. Joaquín Guzmán fue condenado a una cadena perpetua más 30 años adicionales. Además, se le ordenó entregar $16.600 millones, la cantidad estimada que había generado su cártel a través de sus actividades ilegales. La condena del Chapo fue recibida con una mezcla de alivio, satisfacción y reflexión. Para las autoridades estadounidenses, representó una victoria monumental en la lucha contra el narcotráfico. En México, la noticia generó emociones encontradas. Mientras algunos celebraban el fin de la carrera criminal del Chapo, otros lo veían como una figura que, pese a sus crímenes, representaba resistencia contra un sistema percibido como corrupto. En las regiones controladas por el cártel de Sinaloa, su nombre seguía resonando como un símbolo de poder y astucia. Pero más allá de las opiniones, la caída del Chapo dejó preguntas importantes. ¿Realmente había cambiado algo con su condena? ¿Había logrado el gobierno desmantelar el cártel de Sinaloa o simplemente había retirado una pieza clave mientras el sistema continuaba intacto? Tras su condena, el Chapo fue enviado a la prisión ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Este lugar, diseñado para los prisioneros más peligrosos, aseguró que nunca volviera a escapar. Guzmán fue puesto en aislamiento total, una medida que eliminó cualquier posibilidad de comunicarse con el interior o de mantener control sobre la organización. La imagen del Chapo, una figura que alguna vez inspiró miedo y admiración, quedó reducida a un hombre derrotado, confinado en una celda de concreto. La historia que alguna vez lo posicionó como el narcotraficante más poderoso del mundo estaba cada vez más cerca de su fin. Pero ¿qué ocurre hoy con Joaquín Guzmán Loera?
Mientras cumple su condena en la prisión más segura de Estados Unidos, su nombre aún resuena en las calles de México y más allá. Su familia, su legado y el cártel de Sinaloa no desaparecieron con su caída. De hecho, algunos dicen que su ausencia solo fortaleció al cártel, mientras otros aseguran que su imperio está desmoronándose. ¿Qué ha pasado realmente desde entonces? La historia no termina aquí. En lo más profundo de las montañas de Colorado, Joaquín El Chapo Guzmán cumple su condena en la prisión más segura de Estados Unidos, ADX Florence. Esta instalación, diseñada para los prisioneros más peligrosos del mundo, ha sido descrita como un lugar donde los reclusos desaparecen del mapa, aislados del mundo externo. Lejos de los lujos y el poder que alguna vez ostentó, el Chapo ahora vive en una celda de concreto de 2 por 3 metros, sin contacto con otros prisioneros, sin acceso al exterior y bajo constante vigilancia. Su mundo se ha reducido a 4 paredes. Para un hombre que alguna vez gobernó un imperio, este aislamiento absoluto es un contraste brutal. En las comunidades donde el Chapo era considerado casi un héroe popular, su legado persiste. Historias de generosidad y su capacidad para desafiar al sistema alimentan su mito. Sin embargo, también se recuerdan los estragos de la violencia que su cártel desató en México y el dolor de miles de familias marcadas por su guerra contra otros grupos criminales. Desde su celda en ADX Florence, el Chapo ya no controla imperios ni ordena fugas espectaculares. Pero su historia, lejos de quedar en el pasado, sigue siendo un recordatorio de cómo un hombre puede trascender las fronteras del crimen para convertirse en un mito que perdura. Pero Joaquín Guzmán Loera no era el único caso de un millonario que terminó tras las rejas. Hay otros nombres, otros imperios caídos y otras historias de cómo el poder y el dinero sin límites pueden llevar a la perdición. Si crees que la historia del Chapo es asombrosa, espera descubrir cómo estos millonarios terminaron en prisión. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y no te pierdas los secretos detrás de sus caídas. Descubre cómo esos millonarios acabaron en prisión. Nos vemos allá. Haz clic.